está lo que es la ecografía Doppler ginecológico, la ecografía transvaginal, la histerosonografía, la histerosalpingografía, la tomografía y la resonancia magnética. Todos estos son exámenes de ayuda diagnóstica interpretados por el médico, por el ginecobstetra, para dar un resultado que nos va a ayudar a nosotros, junto con la parte clínica, en poder llegar a un diagnóstico y el manejo adecuado para cada patología que tengamos ante nosotros. Para entender un poco de lo que es imagenología y ginecología, es importante tener algunos conceptos básicos como la terminología que usamos, las características de lo que vamos a apreciar y lo principal, conocer el instrumento que vamos a utilizar. El instrumento que más utilizamos en lo que es ginecología es el ultrasonido. Prácticamente hoy en día todos los ginecobstetras vamos de la mano con lo que es el ultrasonido. Para ser más claro, lo que es la ecografía endovaginal, o obstétrica, pélvica, vamos de la mano con eso, porque es nuestro instrumento de bandera como ayuda diagnóstica. Y el ultrasonido, cuando nosotros realizamos una ecografía, tenemos que conocer que está formado por tres tipos de transductores: el transductor convexo, el transductor transvaginal y el transductor plano. ¿Me copian correctamente hasta el momento, no? Sí, doctor. Ya. El transductor convexo tiene una frecuencia en Hz de 3 a 5 Hz. El transductor transvaginal tiene una frecuencia de 7 a 9 Hz. Y el transductor plano, 12 Hz. El plano es el que utilizamos para partes blandas o para mama. Ahora, el que más usamos nosotros para la parte ginecológica en sí como tal es el transvaginal. Y quiero que vean la diferencia con el convexo, que es el que se usa más para el obstétrico, por ejemplo, en una gestante que ya tiene más de 12 semanas. Que el transductor transvaginal tiene mayor frecuencia en Hertz que el convexo. Entonces pasamos nosotros a tener en cuenta, ¿no? Esta premisa: a mayor frecuencia entre el transvaginal y el convexo, mayor resolución; a menor frecuencia, menos resolución. Quiere decir que el transductor transvaginal con respecto al convexo va a tener mayor resolución. Entonces ahora vamos a otra premisa. Sabemos que el convexo es aquel abordaje vía abdominal y el transvaginal es a través del canal vaginal, endovaginal, ¿no es cierto? Cuando hacemos una ecografía transvaginal, el transductor está en contacto con el cuello del útero. Entonces nos va a permitir ver todo lo que pasa dentro del útero y sus anexos a una mayor frecuencia, a una mayor resolución. Pero al tener el transductor endovaginal contacto con el cuello uterino, tiene menor profundidad. Menor profundidad. Entonces, para el transductor transvaginal tenemos mayor frecuencia, mayor resolución, menos profundidad. Porque el convexo es aquel que lo hacemos vía abdominal, ¿no es cierto? Y para ver el útero, nosotros le decimos muchas veces a la paciente: por favor, señora, vaya a tomar agua, necesitamos que la vejiga esté completamente llena para poder ver el útero y los ovarios. ¿Por qué? Porque el líquido es un conductor del ultrasonido. ¿Estamos? Entonces necesitamos que la vejiga esté llena para poder ver el útero y los ovarios, ¿no es cierto? Entonces, el transductor convexo tiene menos profundidad, menos frecuencia y menos resolución con respecto al transvaginal. Entonces, para tener los conceptos claros, a mayor resolución, ¿no es cierto?, menos profundidad, más frecuencia, más resolución, menos profundidad. En el convexo, menos frecuencia, ¿no es cierto?, menos resolución, pero más profundidad, porque me va a permitir ver el útero y los ovarios a través de la vejiga. Más profundidad. Muy bien. Y lo que les decía, a más hertz, más resolución, menos profundidad, menos resolución, más profundidad. Acá podemos ver, vamos a partir de acá,
para poder entender un poquito lo que es Doppler, de la interpretación de las ondas. ¿Estamos? Son conceptos básicos, no les pido que dominen ecografía, pero son conceptos básicos que tienen que tener claro. Solo les estoy dando los conceptos básicos para que puedan solicitar exámenes e interpretarlos. Esta es una sístole, lo que significa el pico de la onda, el triángulo, la punta, toda esta distancia desde la punta hasta la base se llama sístole. Y la parte de acá, de menor llenado, ¿no es cierto?, es la diástole. ¿Qué entendemos por sístole? Por sístole entendemos vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay menos perfusión sanguínea. ¿Qué entendemos por diástole? Vasodilatación. Si hay vasodilatación, hay mayor perfusión sanguínea. Acá podemos ver una onda donde a mayor diástole, obvio, si la parte de acá de la onda, como les mostré en el gráfico anterior, está aumentada, va a haber más sístole, menos sístole, para que me lo entiendan. Si la parte de acá de la diástole llegara hasta acá, si esto de acá de la diástole llegara hasta acá, disminuiría la sístole, porque tendría menos pico. Lo que pasa acá. Más diástole, menos sístole. Sístole, vasoconstricción, diástole, vasodilatación o mayor llenado o flujo sanguíneo por este vaso con respecto a este. Términos importantes a tener claros en lo que es imagenología. Hay varias formas de decirlo. Hiperecogénico, hiperecoico o muy blanco. Normalmente en ultrasonido y en imagenología los colores que más usamos, salvo cuando utilicemos la alternativa del Doppler que nos permite ver en colores, no, pero lo normal, lo tradicional, el básico, el 2D, es color blanco y negro. Cuando es muy blanco, se llama hiperecogénico, hiperecoico. Cuando es blanco, se llama ecogénico, ecoico. Y cuando es negro, se llama anecogénico, anecoico o negro. ¿Estamos? Es importante que tengan esto claro, porque a partir de ahorita vamos a hablar bajo estos términos. Blanco, ecoico, ecogénico, negro, anecogénico, anecoico, muy blanco, hiperecogénico, hiperecoico. Vamos ahora ya a meternos en sí en cada instrumento de ayuda diagnóstica, en imagenología, en ginecología, y vamos a empezar a hablar de lo que es la ecografía transvaginal y la ecografía transvaginal Doppler. Acá podemos ver el útero. Es mediante una ecografía transvaginal. Esta imagen de acá es la de la sonda o transductor, que es lo mismo, característico del transductor endovaginal. Vemos el útero, esto de que vemos acá es el endometrio y esta parte de acá es el cuello uterino o línea cervical y entramos a la línea endometrial y acá se forma lo que es el endometrio. Fondo del útero, ¿no es cierto? Cuerpo del útero, istmo del útero, cuello. Está así. Un corte sagital. Está así. ¿Cómo vemos el endometrio? Con respecto acá, hiperecogénico. ¿Cómo vemos esta parte de acá del cuerpo uterino? Ecogénico. ¿Y cómo vemos este vasito de acá negro? Anecogénico. Lo mismo que decir hiperecoico, ecoico, anecoico. Y acá podemos ver, mediante un transductor endovaginal, ambos ovarios. Ambos ovarios de características normales con un promedio de 2.5 centímetros a 3 centímetros de diámetro como promedio, con folículos en su interior, tanto el ovario derecho como el ovario izquierdo, donde podemos ver que cada folículo es anecoico. Cada folículo es anecoico, y donde podemos ver que el estroma ovárico es un poco más hiperecogénico, o la parte central del ovario que viene a ser el estroma ovárico. Acá podemos ver en esta imagen, una imagen más panorámica, ya no partida de dos, característico de la sonda transvaginal, endovaginal, ambos ovarios simultáneamente con sus folículos en su interior.
Para nosotros hablar de un ovario poliquístico o de ovarios poliquísticos tenemos que tener ciertas características ecográficas. No porque vemos folículos en su interior lo vamos a catalogar como ovario poliquístico. Ni siquiera porque vemos varios folículos. No, para tener nosotros dar el diagnóstico de ovarios poliquísticos, porque es importante tener esta patología claro. Muchas veces ponemos ovario poliquístico por ecografía y el paciente piensa que tiene una patología grave. No, es descriptivo, es descriptivo. La ecografía transvaginal es descriptiva. Para hablar de que ovarios poliquísticos, ese volumen del ovario, quiere decir que tengo que tomar sus dos medidas, la longitudinal, la anteroposterior y la transversa, para que el software de la máquina me mote un determinado volumen, tiene que ser más de 10 centímetros cúbicos. Si el volumen es menos de 10 centímetros cúbicos, no es un criterio de ovario poliquístico. Y en su interior tengo que ver más de 10 a 12 folículos. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más no vemos. Y acá podemos ver un poco más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí nomás. Entonces tomamos las medidas y vemos si hay una correlación entre el número de folículos, entre aumento del estroma ovárico y el volumen, para recién catalogarlo como ovario poliquístico. Si no, es algo muy ligero poner ovario poliquístico por ecografía. Cuando también sabemos, fuera de eso, que el ovario poliquístico por ecografía solamente no es un criterio importante, porque es muy diferente hablar de ovario poliquístico por ecografía a hablar de síndrome de ovario poliquístico. Porque sabemos que para hablar de síndrome de ovario poliquístico tenemos que tener tres criterios: la clínica o signos de hiperandrogenismo, la bioquímica, la LH aumentada, la FSH disminuida, prolactina elevada, estradiol libre, todo el perfil hormonal alterado que vaya orientado a un síndrome de ovario poliquístico, y el tercer criterio, el ecográfico. Y sabemos muy bien que para catalogar a un paciente con síndrome de ovario poliquístico necesitamos mínimo de los tres criterios 2. Quiere decir que yo puedo tener el criterio clínico y bioquímico y no el ecográfico, y el paciente tiene síndrome de ovario poliquístico. Quiere decir que yo puedo tener el clínico y el ecográfico. Paciente candidato para síndrome de ovario poliquístico, tiene dos de los tres criterios. ¿Estamos? Continuando con lo que es la ecografía endovaginal, acá les enseño un tipo, bueno, dentro de las patologías endovaginales más frecuentes están los famosos quistes de ovario, donde hay varios tipos. La ecografía es un examen de ayuda diagnóstica. Nunca se debe poner en un informe ecográfico a ciencia cierta teratoma ovárico. A veces yo veo que ponen así y no, la ecografía no va a dejar de ser un examen de ayuda diagnóstica. Es descriptivo y quien te da el diagnóstico definitivo siempre va a ser el patólogo. Lo que puedes poner como el diagnóstico es ecografía sugestiva de patología anexial, descartar teratoma ovárico. Esa es una forma. Otra es ecografía sugestiva de teratoma ovárico. El diagnóstico definitivo lo va a dar el patólogo. Puedes tener características ecográficas en base a lo que estamos conversando que te orientan a una determinada patología, pero no se debe hablar ni se debe ser concluyente, porque también trae problemas médico-legales si no sale la patología como lo pensabas según lo que estabas evaluando en la ecografía. Característico del teratoma ovárico es ver en el interior del teratoma ovárico una hiperecogenicidad, que muchos le llamamos papilación, algunos le llamamos calcificación, podemos llamarlo de diferentes maneras, y todo eso alrededor una combinación entre anecoico y ecogénico, ¿no es cierto? Digamos que es medio heterogéneo. Esta imagen es característica del teratoma ovárico. Como vemos acá, este quiste tiene un diámetro de 60 milímetros o 6 centímetros de diámetro. Acá tenemos otro tipo de quiste muy característico, ¿no es cierto? Principalmente mujeres en edad fértil, que es el endometrioma. Característico es tener en su interior, ¿no es cierto?, una ecogenicidad catalogada como imagen en vidrio esmerilado. Característico del teratoma. Todo su interior está copado por ese contenido en vidrio esmerilado. Esta imagen que estamos viendo es característica del endometrioma ovárico. Acá tenemos otra imagen
característica dentro de lo que es quiste anexial, como es el quiste hemorrágico, que se caracteriza por ser heterogéneo en su interior. Vemos hiperecogenicidades, vemos anecogenicidades, vemos ecogenicidades, ¿no es cierto? Es una combinación de todo lo que hemos conversado, de toda la terminología, y este es característico del quiste hemorrágico. Hemos visto 3 quistes característicos hasta ahora, como son en la ecografía el sugestivo de teratoma ovárico, el sugestivo de endometrioma y el sugestivo de hemorrágico. Y acá pasamos a decir quiste simple de ovario. Quiste simple de ovario porque su contenido es netamente anecoico, líquido. Por lo general son los famosos cistoadenomas mucinosos, cistoadenomas serosos. No tienen tabiques ni ningún contenido en su interior. Bueno, acá le han puesto la opción del Doppler. No pinta nada de Doppler en su interior. No pinta ninguna vascularización en su interior. Acá lo que está pintando el Doppler son los vasos aledaños al quiste ovárico. No tiene ninguna importancia en este caso. ¿Ya? Entonces, acá puedo poner quiste simple de ovario derecho, izquierdo, lo que fuera, descartar cistoadenoma mucinoso. Hay que saber poner los diagnósticos, hay que saber expresarse, hay que saber interpretarlos. Tumoración compleja de ovario. Dentro de las indicaciones de ecografía transvaginal Doppler están las tumoraciones complejas de ovario. Ahora vamos a ver, pero no solo eso, nosotros indicamos ecografía transvaginal Doppler cuando queremos hablar de neoplasias del endometrio, neoplasias del ovario, neoplasias que comprometen el miometrio, patologías relacionadas a infertilidad, pacientes con problemas de infertilidad no asociados a causas anatómicas. También utilizamos mucho el Doppler para ciclo ovárico y para ciclo menstrual. El Doppler en sí como tal es un instrumento que presenta la ecografía transvaginal tradicional dentro de sus opciones en ciertos equipos. Es verdad, no todos los ecógrafos tienen la opción para hacer Doppler color, que es cuando se pinta la vascularización con color rojo o azul, sea sangre arterial o venosa, el cual te va a permitir ver vasos sanguíneos que en los equipos que no tienen esta opción no lo vas a poder ver, ¿no? No vas a poder evaluar la circulación de la estructura anatómica que estás deseando estudiar. La técnica te permite determinar si el flujo se dirige hacia la sonda. La sonda o transductor es lo mismo. Cuando el flujo se dirige hacia la sonda o el transductor, va a aumentar la señal, digamos, ¿no? Y en la pantalla del ecógrafo me va a dibujar una velocidad de onda de dicho flujo. Y cuando se aleja el vaso de la circulación de la sonda o el transductor, voy a perder esa onda de velocidad de flujo, que es la onda que les he mostrado hace un rato en diapositivas anteriores, donde les hablé de la sístole y la diástole. Bueno, cuando yo pongo un transductor sobre un vaso y lo insono o aprieto la alternativa de Doppler, me dibuja esa onda cuando el vaso se acerca a la onda. Por eso, digamos en términos más sencillos, yo tengo que poner la sonda o el transductor en el vaso que quiero estudiar, de tal manera y buscando que el flujo sanguíneo se dirige hacia el transductor que estoy utilizando para que me dibuje la onda en la pantalla y así poder interpretar la onda del vaso que estoy estudiando. Como lo vemos acá. Este es el estudio de la arteria uterina. Bueno, acá es una gestante, puedo estudiarla también en una no gestante. Al insonar la arteria uterina, me dibuja esta onda, ¿no? Característico de la arteria uterina en el primer trimestre o en mujeres que todavía no salen gestando, alta resistencia o alta sístole, y le decimos resistencia porque la sístole es vasoconstricción, y cuando es vasoconstricción, el vaso está disminuido su calibre, menos perfusión sanguínea, más resistencia. Y nos dibuja una poca diástole. Quiere decir que al haber poca diástole, hay poca dilatación, poco llenado, poco flujo sanguíneo. Con esto que les estoy diciendo, que la arteria uterina se caracteriza por ser un vaso normalmente en el primer trimestre o en pacientes no gestantes de alta resistencia, de mucha sístole, ¿no es cierto? Y de poco flujo sanguíneo. Muy bien, continuemos.
criterios ecográficos de una tumoración ovárica maligna. Les voy a dar los criterios ecográficos en un 2D, en un quiste, como hemos visto la ecografía sugestiva de cistoadenoma, de teratoma, de endometrioma, pero les voy a dar las características de un quiste complejo de ovario que amerita ser estudiado con Doppler, principalmente en mujeres que tengan más de 40, 45 años, que puedas ver un quiste complejo de ovario, o una mujer de 50, 60 y tantos años que supuestamente ya no menstrua y encuentras una tumoración compleja en ovario, tienes que hacerle el Doppler. ¿Por qué? Porque estás pensando en que puede ser algo maligno. Y como toda tumoración maligna, ¿qué puede pasar? Que tenga vascularización, ¿no es cierto? A más angiogénesis, más riesgo. A más angiogénesis, más vascularización, más riesgo de neoplasia. A menos angiogénesis, menos vascularización, menos riesgo de neoplasia. Bueno, los criterios ecográficos característicos de un ultrasonido para un quiste complejo de ovario son los siguientes: tabiques mayores de 3 milímetros, vegetaciones con ecos internos o heterogeneidad o hiperecogenicidad en su interior, o sea, digamos, una mezcla como cuando vimos el hemorrágico de ecos internos, heterogenicidad, hiperecogenicidad, más tabiques, más tabiques. Si los tabiques son más de 3 milímetros, se recomienda el uso del Doppler. Ojo, para ver si esos tabiques tienen vascularización. Y también, si yo hago el Doppler y encuentro una vascularización aumentada, ese quiste complejo tiene alto riesgo de ser algo maligno. Entonces, ¿yo qué les dije? A mayor resistencia quiere decir que hay sístole. A menor resistencia, menos sístole. A mayor resistencia, si hay sístole, hay vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, menos perfusión sanguínea. ¿Estamos? Un IR o una resistencia menor, solo está ahí, vamos a interpretarlo, menor. ¿Qué me dice? Una resistencia menor, doctor. Una resistencia menor quiere decir que hay menos sístole y está predominando la diástole. ¿No es cierto? Así es. Muy bien. Si predomina la diástole, hay más vascularización, más angiogénesis, más riesgo de neoplasia. Entonces, establecemos un punto de corte. Índice de resistencia menor de 0.4 en la arteria ovárica o la vascularización del tabique del quiste complejo que estás estudiando es riesgo de neoplasia o malignidad. Riesgo de neoplasia o malignidad. Ojo. Acá vemos un quiste de ovario donde vemos una hiperecogenicidad en su interior, ¿no es cierto? Que podemos decir, doctor, ¿eso puede ser un teratoma? Sí, le ponemos el Doppler, lo insonamos. Acuérdense que el teratoma es borderline, puede ser benigno, puede ser maligno. Y vemos que tiene flujo en su interior, flujo sanguíneo en su interior. Acá vemos, igual, ya un quiste complejo, una hiperecogenicidad en su interior, podemos interpretarlo como un teratoma, le ponemos el Doppler, encontramos flujo, pero aparte también vemos un tabique, menos de 3 milímetros sí, y que no pinta, como acá, flujo en su interior. Entonces tenemos que insonar este vaso y ver qué tipo de onda nos sale para decir si estamos ante un riesgo de benignidad o malignidad. Ojo, cuando tenemos una tumoración de ovario compleja, es verdad que pedimos nosotros marcadores en sangre, como el CA125, como el alfa-fetoproteína, como el antígeno carcinoma embrionario, o como la HCG cuantitativa que se eleva también ante una tumoración maligna de ovario. No solo es para embarazo. Pero, aparte de esos marcadores bioquímicos en sangre, nosotros hacemos el estudio del Doppler ginecológico de lo que estamos viendo y conversando ahorita. Quiere decir que si una paciente en su serum de 55 años les trae una ecografía y le ponen tumoración de ovario de 4 centímetros, mixta, con heterogenicidad y tabiques en su interior, ustedes solicitan un Doppler
y solicitan los marcadores bioquímicos en sangre. Si tienen en el sitio donde están para pedirlo ahí, excelente. Si no, lo refieren o lo transfieren, mejor dicho, porque la diferencia entre transferir y referir es que yo te mando un paciente para que lo estudies y luego me lo devuelvas. O sea, tengo una contrarreferencia. No, pues porque si estuvieran en un puesto de salud, un centro de salud, no van a poder manejar esto si el Doppler les sale alterado. Mandan una transferencia para que le estudien y le den manejo y tratamiento. Transferencia no da lugar a contrarreferencia. Lo transfieren porque no tienes la capacidad resolutiva para manejar ese paciente ahí. Pero fuera de eso, si encontramos que el IR es menor de 0.4 en este Doppler, en esta onda de este vaso que insonemos, estamos ante un alto riesgo de angiogénesis, de vascularización, de neoplasia. Y se ha demostrado que de todos los marcadores, y quiero hacer énfasis acá, predictores, ojo, para cáncer de ovario, el más sensible es el Doppler más que los marcadores bioquímicos en sangre. El más sensible es el Doppler más que los marcadores bioquímicos en sangre. Con eso, ¿qué les estoy diciendo? Dos cosas importantes. Que entre los bioquímicos y el Doppler, el más sensible es el Doppler transvaginal porque te permite estudiar la vascularización y la angiogénesis. Y lo otro importante, y les repito, es que es predictor. No es concluyente, no es definitivo. Alto porcentaje de que sea maligno. La patología cuando se opere o la biopsia es lo que va a mandar. No puedo decirle a un paciente porque tiene el Doppler alterado, tienes cáncer. No. Usted, señora, tiene alta probabilidad de lo que estamos evaluando sea una neoplasia maligna o un cáncer maligno ovario. Es probabilidad, hay que operarla, hay que hacer este manejo, hay que hacer esta biopsia, bueno, eso lo hace el especialista, para llegar al diagnóstico definitivo. Muy bien. Acá tenemos un cáncer de ovario, una ecografía sugestiva de cáncer de ovario con hiperejogenicidades en su interior, anecogenicidades, bordes irregulares, una tumoración mixta. Acá tenemos también una tumoración con tabiques en su interior, ¿no es cierto? Es una tumoración multilobulada que va más para característica de ser un endometrioma en esta zona de acá, y esta parte de acá un quiste simple, pero es multilobulado, y si yo encontrara una tumoración de esas características en una mujer mayor de 50 años, lo catalogo como tumoración compleja de ovario porque tiene tabiques en su interior. Ya merita su estudio de Doppler y sus marcadores. Acá tenemos una tumoración hiperecogénica en su totalidad, sólida, lo que me indica sólida, porque hiperecogénico es que el color blanco esté muy aumentado, y eso me indica a mí hiperecogenicidad, calcificación. Pero si yo tengo una tumoración sólida, una mujer de 45, 40 años, 50, 55, tengo que tener cuidado que me puedo encontrar entre un cáncer inminente de ovario y hago el Doppler. Bueno, y en este caso, en este gráfico, salió aumentada la vascularización, es cuestión de insonarlo e interpretar el flujo de onda. Acá tenemos una tumoración de ovario gigante. Bueno, no se asusten, es una tumoración de ovario gigante, sí es cierto. Era un cistoadenoma mucinoso de contenido líquido, ya, pero sí era una mujer creo que de 40 y tantos años. De todas maneras, no se olviden que cuando tienen tumoraciones gigantes de ovario, tumoraciones sólidas en mujeres mayores de 40, y muy independiente que los marcadores predictores en este caso no salieron alterados y elevados, se recomienda retirar en su totalidad de la base, evitando de que de esta tumoración se rompa durante la cirugía, porque si fuera algo maligno, obvio que lo va a estudiar el patólogo, voy a hacer que todo se siembre o se disemine. Entonces, tengamos en cuenta que en este tipo de tumoraciones lo ideal es sacarlo en su totalidad sin que se rompa durante la cirugía. Vamos a pasar a estudiar la histerosonografía. ¿Para qué es útil la histerosonografía? La histerosonografía me permite a mí evaluar el endometrio. Lo que pasa, quiere decir que si yo tengo una paciente con una hemorragia uterina normal o una hemorragia uterina disfuncional
y después de estudiarle lo bioquímico, porque puede estar ante una disfunción ovárica y esa puede ser la causa de su sangrado, fuera de regla, una menometrorragia, ¿no es cierto?, abundante o escaso, pero es fuera de regla, y estoy pensando en una patología endometrial porque la causa no es por una disfunción ovárica, porque su perfil hormonal salió normal. El examen ideal para estudiar lo que pasa dentro del útero o el endometrio, e incluso lo pedimos también para pacientes de fertilidad que no pueden salir gestando y de repente no se logra implantar el embrión porque tenemos un pólipo o un mioma submucoso como causa de infertilidad anatómica que no permite que el embrión se implante, o también porque tenemos una paciente que sangra un montón cada ciclo menstrual y su hemoglobina está bajando y resulta que tenemos un mioma submucoso en su interior. Bueno, la histerosonografía es el examen de elección para estudiar el endometrio, que consiste en introducir una sonda dentro del útero, introducir una solución salina en su interior y expandir la cavidad del endometrio, que como sabemos es una cavidad virtual. Acá tenemos un endometrio secretor, pero no podemos ver lo que pasa en su interior, porque al ser secretor es hiperecogénico, y si tengo un pólipo, un mioma submucoso en su interior, ojo, si tengo un pólipo, mioma submucoso en su interior, no voy a poder evaluarlo porque también es ecogénico o hiperecogénico. Quiere decir que las características del endometrio secretor lo supermontan. Y ustedes me pueden hacer la pregunta, doctor, y si fuera una mujer que no tiene relaciones sexuales, ¿cómo le voy a introducir una sonda dentro del útero? Perfecto. Acuérdense que el ciclo menstrual tiene dos etapas, la etapa proliferativa y la etapa secretora. Ahorita estamos viendo un endometrio secretor. El proliferativo es 3 líneas, hiperecogénico, una línea, al medio otra línea hiperecogénica y abajo otra línea hiperecogénica. Por eso le llamamos trilaminar. Y entre cada línea se va a ver anecoico o negro. Quiere decir que yo puedo estudiar un pólipo o un mioma submucoso en una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, pero en la etapa proliferativa en los primeros 14 días del ciclo. Y no se olviden que al no tener relaciones, el abordaje va a ser con una sonda de menor frecuencia que el transvaginal, pero de más profundidad, porque voy a tener que abordar el útero por el abdomen. Estamos hablando del transductor convexo. Y para eso voy a tener que solicitarle que llene la vejiga con bastante líquido o agua. Tome bastante líquido. Entonces, hasta ahora, con lo que estamos viendo, yo pienso que ustedes ya están en capacidad de saber cómo y qué examen solicitar y para qué o con qué fin quieren solicitarlo. Vamos a ver el video. Ahí distiende y miren con lo que nos encontramos. Nos encontramos con un mioma submucoso y otro mioma, ambos de base ancha. Pueden ser pólipos también, al final lo va a determinar el patólogo, pero no se olviden que por lo general cuando uno pone Doppler en el histerosono, porque es una alternativa del ecógrafo, los miomas tienen flujo periférico, o sea, pinta alrededor todo el halo, y los pólipos tienen flujo central. ¿Estamos? Continuemos. Pasa a medirlos. Y esta paciente, bueno, es una candidata a cirugía, ¿no? A una histeroscopía, ¿no? Hay un corte transversal del útero, donde vemos de nuevo su utilidad, está poniendo el Doppler. En este caso no pinta. Un poquito como que quiere pintar al medio, un poquito como que quiere pintar acá en la base, lo cual es más característico de pólipo. Entonces, la posibilidad de que esto, más que sea un mioma submucoso, sea un pólipo, empieza a acrecentarse. Esto es un mioma submucoso que se encuentra en su totalidad en la cavidad endometrial. Remarco, en su totalidad. Este es un endometrio trilaminar de una mujer que no ha tenido relaciones y le hacemos la ecografía convexa con el transductor convexo. Como ven, no se ve tan nítido alrededor como hacer un transvaginal, pero
Vemos el endometrio trilaminar característico, una línea, otra línea y otra línea. Característico del endometrio trilaminar. Y acá vemos que se dibuja el pólipo. Ojo, el examen ideal para diagnosticar esto es la histerosono. Solo la alternativa que les estoy dando o el tip de cómo pedir en fase proliferativa, en endometrio trilaminar, es solo para pacientes que no han tenido relaciones sexuales. Acá vemos un pólipo endometrial. Ojo, este es un solo endometrio donde no se le está haciendo histerosono, pero como que se dibuja un halo acá dentro del endometrio que te hace pensar en que pueda tener una imagen adentro. Podemos aplicar el Doppler sin necesidad de hacerle el histerosono y tiene flujo central. Ya apunta todo a un pólipo. Acá, obvio, ya está con el histerosono, con la solución salina en su interior, pólipo endometrial, flujo central. Acá vemos un mioma submucoso que no se encuentra en su totalidad dentro de la cavidad endometrial. Si bien todo esto es la cavidad endometrial, todo esto, acá, y debería ir así. Y ahí está toda la cavidad endometrial. Tiene parte, no en su totalidad, de este mioma que es intramural de pared submucoso, porque también tiene parte submucosa, ¿no es cierto? Y puedo decir que es un mioma porque tiene flujo periférico. Un mioma submucoso con componente intramural en su mayoría. Entonces, ¿por qué hasta ahora he sido enfático en recalcarles por qué motivo, digo, en su totalidad forma parte de la cavidad endometrial, en su mayoría forma parte de la cavidad endometrial, en su minoría forma parte de la cavidad endometrial? Porque tenemos una clasificación de Weizsäcker que se dio en 1990, que debemos colocarla cuando realizamos una histerosonografía, que es la grado 0, la grado 1 y la grado 2. El grado 0, el tumor está situado en su totalidad en el interior de la cavidad uterina, bien sea sésil o base ancha, que es lo mismo, o pediculado. Grado 1, el mioma tiene una extensión intramural menor del 50%, intramural hacia pared. Quiere decir que la mayor parte del mioma está en la cavidad endometrial. Y grado 2, la extensión intramural es mayor del 50%. Quiere decir que la menor parte del mioma se encuentra en la cavidad endometrial. Quiere decir que acá, al tener este mioma menos cantidad de todo el mioma dentro de la cavidad endometrial, es un tipo 2. Es un tipo 2. Quiere decir que acá, al tener la mayor parte en la cavidad endometrial y la menor parte en el miometrio o la parte intramural, es un tipo 1. Y quiere decir que acá, el estar en toda su totalidad dentro de la cavidad endometrial, es un tipo 0. 0. Doctor, ¿y por qué es importante esto? Simple. Para saber qué tipo de cirugía le vamos a proponer al paciente. Porque si tenemos un tipo 0, que en su totalidad va a estar el mioma dentro de la cavidad endometrial, podemos hacer el abordaje con histeroscopía. Histeroscopía y extraerlo todo vía vaginal. Si es tipo 1 y es un 80% dentro de la cavidad endometrial y un 20% en el intramural, también podemos extraerlo con histeroscopía. Pero si es un tipo 2 como este de acá, en la cual la menor parte se encuentra dentro de la cavidad endometrial y la mayor parte en la cavidad intramural, ojo, tengan cuidado y no podemos ofrecer una histeroscopía de frente, porque puede haber problemas de que el paciente después se vaya a controlar al otro lado y le diga, ¿no te han hecho nada? Ahí veo tu mioma. Porque pasa. Y era simplemente explicarle al paciente que no va a salir el mioma en su totalidad, que lo único que estás haciendo es limpiar la cavidad endometrial y que después en un tiempo este mioma puede volver a salir hacia la cavidad endometrial.
o le planteas de frente una laparotomía exploratoria para extraer el mioma por la cavidad abdominal, cortando el útero como una naranja y llegando a esta zona y luego procediendo a reparar todo. Es verdad que los miomas menos de 5 centímetros intramurales no se operan, pero en pacientes de fertilidad que ya hiciste todos los estudios habidos y por haber, y después de repente 2 o 3 fertilizaciones in vitro y no sale gestando, una alternativa es la extracción de este mioma aledaño a la cavidad endometrial, por más pequeño que sea. El endometrio secretor, el endometrio proliferativo, que ya les conversé. Este es un endometrio engrosado. Uno puede pensar, doctor, puede haber un pólipo, es un endometrio engrosado en su totalidad, que se hizo un histerosono y se encontró el endometrio grueso, pero acá es simplemente una hiperplasia endometrial. Yo a veces veo en informes ecográficos que me ponen mujer de 32 años, endometrio 14 milímetros, su unidad beta negativa, hiperplasia endometrial. Un momentito. La hiperplasia endometrial, para empezar, no es diagnóstico ecográfico. Es un diagnóstico histológico que lo hace el patólogo. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser endometrio engrosado, descartar hiperplasia. Número 1. Número 2. Yo hablo de hiperplasia endometrial en mujeres pasadas los 45 años o que ya no me menstruan, que ya están en perimenopausia o menopausia. Porque son mujeres que ya sus estrógenos están disminuyendo y no tengo por qué tener un endometrio grueso. Sin embargo, una mujer de 24, 25, 30 años que todavía menstrua, yo puedo esperar un endometrio grueso en días previos a la menstruación, en fase secretora. Entonces, yo puedo tener una paciente con este endometrio, con una unidad beta negativa de 28 años, y le digo, señora, 4 o 5 días después de su menstruación, venga, por volver a repetirle la ecografía y ver si todo esto ya disminuyó de tamaño. Obvio, con el sangrado se va a poner heterogéneo y voy a poder ver si hay alguna imagen en su interior, como un pólipo o un mioma submucoso, que es lo que me está provocando la causa de que su endometrio esté grueso. Y si yo ya veo algo extraño en el control, la paso a programar por un histerosono. Pero si lo voy a poner endometrio engrosado, no le voy a poner descartar hiperplasia, control ecográfico en una semana, descartar patología endometrial, porque puede ser un pólipo o un mioma. Pero si me tiene 45, 50 años, 55, 60, no sé, voy a poner endometrio engrosado, descartar hiperplasia. De repente le hago el Doppler a ver si hay vascularización, porque puedo encontrarme ante un cáncer de endometrio. Descartar neoplasia endometrial. Descartar hiperplasia, endometrio engrosado. La ecografía es descriptiva. No me den diagnósticos histológicos por la ecografía. Eso no es adecuado. Acá vemos otra patología endometrial como son las sinequias, ¿no? Endometrio pegado. Acá es endometrial. Muchas veces cuando hacemos un histerosono, las sinequias son endocervicales y no pasa la sonda. Ponemos sinequias endocervicales, histerosonografía fallida. Acá no, acá vemos que hay una sinequia endometrial que por sí produce un llenado con líquido inflamatorio y también acá al no haber evacuación probablemente el endocervical, el OSI, esté también sinéquico o cerrado. Quiero que vean lo que es una histerosalpingografía. La histerosalpingografía es para estudiar la permeabilidad de las trompas, un procedimiento que se usa mucho en fertilidad. Se hace con rayos X, histerosalpingografía, no con ultrasonido. Introducimos el contraste, hacemos la placa radiográfica y ven cómo se dibuja las trompas. Acá clarito, trompa permeable y la otra no. Entonces hay que tener claro que la histerosonografía es introducir una sonda dentro del útero, expandir el endometrio y se hace con ultrasonido. La histerosalpingografía introduzco a través del cuello una sustancia de contraste y lo hago con radiografía para ver permeabilidad de trompas. Acá, miren acá abajo donde está el rayos X, vemos que ambas trompas se permeabilizan.
ambas trompas se permeabilizan. Y acá, en una segunda, solo vemos que la trompa del lado izquierdo del paciente se permeabiliza y la del derecho no. Pasa y acá no pasa, está obstruida. Procedimiento que se usa para fertilidad. Y por último tenemos la resonancia magnética pélvica, ¿no es cierto? Que es para ver, generalmente cuando pensamos en un cáncer útero pélvico con diseminación metastásica, ¿no? Acá vemos el útero, el intestino, es una resonancia magnética normal. Y acá vemos que ya hay un cáncer, una metástasis, vemos que todo el intestino está copado alrededor. Ya no se ve como el anterior, que se dibujaba el intestino con aire, como debe ser, ya no vemos eso. Vemos que todo esto está diseminado, metastásico, sembrado probablemente por algún cáncer invasivo. Muy bien, doctores. ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? ¿Todo está claro? Buenos días. Doctor, buenos días. Disculpe, ¿podría repetir de las primeras diapositivas sobre el transductor convexo y el transductor transvaginal? Ya. A ver. El transductor convexo es aquel transductor el que utilizamos para la ecografía abdominal. ¿Estamos? Es aquel transductor que tiene 3 a 5 Hz de frecuencia, pero entra más, es más profundo, pero no tiene una resolución adecuada. Necesitas de la vejiga para poder evaluar el útero, de bastante líquido, porque el líquido es un conductor del ultrasonido. ¿Estamos? Entonces, tiene menos frecuencia, pero más profundidad. El transvaginal tiene 7 Hz a 9 Hz, ¿no es cierto? Más frecuencia, pero menos profundidad, porque el transductor transvaginal, al entrar por vagina, se pega al cuello del útero y lo está estudiando directo, pegadito, no necesita de la vejiga. Menos profundidad. Pero al estar pegadito al útero, al cuello del útero, el transvaginal también va a tener más resolución. Entonces, más frecuencia, más resolución, menos profundidad. ¿Estamos claros? El convexo, al ir por arriba, más profundidad, menos frecuencia que el transvaginal, pero menos resolución. Porque estoy lejos de lo que estoy evaluando. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Todo claro? Muy bien, doctores. Asumo que todo está en orden, que todo está claro. Bueno, que tengan buen día, los dejo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Cuídense, doctor. buenos días. Gracias, doctor. El que contestó por el chat, el que preguntó en qué caso se usa el traductor plano para patologías blandas, ¿ya? Lipomas, cáncer de mama, infecciones de herida operatoria, estamos más superficiales. Muy bien, ahora sí me despido, que tengan buen día. Gracias, doctor.